Estimada maestra, compañeros y compañeras, continuando con las posiciones de nuestro grupo 7, RIMAC, vecinos denuncian ruidos molestos en cancha de fútbol hasta altas horas de madrugada. Mi nombre es Lenin, continuando con ello, los vecinos de Lomas en RIMAC reportan desde inicio de 2025 el uso de estas canchas hasta altas horas de la madrugada, donde se extienden los partidos hasta 1 de la mañana con gritos que afectan el descanso. Además, el uso de un generador eléctrico que incrementa la contaminación sonora. En feriados las actividades empiezan desde las 6 de la mañana, perturbando el descanso de ellos. Por ello, ellos solicitan la intervención de la municipalidad para que regule el uso de este cancha deportivo. Bueno, respecto al tema 1, que es sobre el Estado de Derecho y democracia, podemos, vamos a definir algunos conceptos como por ejemplo el Estado de Derecho. El Estado de Derecho y sus autoridades deben obedecer la Constitución y las leyes, según García 2011. Principio de la legalidad. Toda autoridad solo puede actuar según la ley vigente. En nuestro caso sería sobre la Constitución 93. Democracia. Es un sistema donde el pueblo elige a sus gobernantes y participa respetando el derecho y la Constitución. Bueno, respecto a nuestro caso, se puede evidenciar el quebramiento del Estado de Derecho y una falla en el ejercicio de la democracia sustantiva. Por ejemplo, en el impacto de las personas, al funcionar esta cancha hasta altas horas de la madrugada, viola el principio de la legalidad, ¿no? Y además atenta directamente contra el derecho fundamental de los vecinos de la salud y de descanso. Respecto a la democracia, con que ellos hayan hecho denunciar al rotafuego, para pedir orden, esto refuerza la democracia participativa. La falta de respuesta, pues la municipalidad debe de ser la garante de la convivencia. Falla en su deber de fiscalizar. Esta inacción debilita la gobernanza democrática. Ya, acciones que intentaron favorecer la convivencia. Cuando los vecinos denunciaron públicamente la situación, visualizando la molestia del ruido excesivo hasta la madrugada, esta denuncia es un mecanismo de participación ciudadana y reclamo respecto a sus derechos para el bien común. Acciones que perjudican a la convivencia, pues obviamente el de no hacer caso y seguir usando estas canchas deportivas hasta altas horas de la madrugada y sobre todo por el generador eléctrico que interrumpe el descanso y demuestra una falta de regulación y control por parte de las autoridades responsables. Deberes y derechos ciudadanos. Según lo avanzado en clase, el derecho ciudadano se entiende como el conjunto de principios y normas, como la justicia y el orden, que organizan las relaciones entre las personas en sociedad a través de las leyes. Por otro lado, el deber ciudadano se refiere a las responsabilidades y exigencias éticas y cívicas que la ley establece, expresadas en normas de convivencia que ayudan al ordenamiento jurídico de las instituciones. En el caso que analizamos, se vulneraron derechos fundamentales que afectan directamente la convivencia entre vecinos. El primero fue el derecho al descanso y a la integridad física y emocional, afectado por los partidos que se juegan hasta la madrugada y el ruido constante. Este derecho está reconocido en el artículo 24 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El segundo fue el derecho a la tranquilidad vecinal, vulnerado por el uso de los generadores eléctricos y los gritos que interrumpen el descanso, según el artículo 2 de la Constitución Política del Perú. En cuanto a los deberes ciudadanos, se vulneró el deber de respetar los derechos de los demás, porque los jugadores no tomaron en cuenta el bienestar de los vecinos, lo que va en contra del artículo 38 de la Constitución Política. Sin embargo, se respetó parcialmente el deber de participación ciudadana, ya que los vecinos denunciaron el problema y pidieron apoyo a la municipalidad, como indica el artículo 31 de la misma Constitución. Estas vulneraciones tuvieron consecuencias negativas en la convivencia ciudadana, causaron conflictos, malestar social y desconfianza hacia las autoridades por no regular bien el uso de la cancha. A pesar de eso, el cumplimiento parcial del deber de participación ayudó a fortalecer la conciencia cívica y el compromiso de los ciudadanos.
Saludos cordiales, profesora. Soy Jesús Fran Mariño Pillaca y en esta oportunidad vamos a analizar un caso ocurrido en el RIMAC el 16 de agosto de este mismo año, en donde vecinos denunciaron ruidos altos a altas horas de la madrugada en un campo de fútbol por parte de los jugadores y los generadores de ese lugar. Lo vamos a analizar desde el punto de vista de la pluralidad y vamos a saber si se respetó o no la pluralidad en este caso. Pero primero debemos saber qué es la pluralidad, pues es la capacidad de que dos o más grupos o personas puedan convivir pero respetuosamente, aunque tengan diferentes creencias, pensamientos políticos o religiosos. Además también está la pluralidad moral, el cual se divide en dos conceptos: los mínimos de justicia y los máximos de felicidad. El máximo de felicidad es la capacidad de una persona de ser feliz pero sin alterar los mínimos de justicia de las otras personas, o sea, los derechos fundamentales. También está la tolerancia. La tolerancia pues es saber distinguir entre lo aceptable y lo inaceptable. Pero en este caso, ¿se respetó la pluralidad? Pues la respuesta es no, porque claramente los máximos de felicidad de los jugadores, de ser feliz jugando este deporte, se impuso a los mínimos de justicia de los vecinos, que se vulneró los derechos fundamentales, que pueden ser el de pues convivir bien y descansar libremente de los ruidos a altas horas de la madrugada. ¿Hubo tolerancia? Tampoco hubo tolerancia, porque como vemos los máximos se impusieron a los mínimos, y cuando esto pasa pues lo aceptable ya se vuelve inaceptable y ya no se puede tolerar. Además hubo acciones que llevaron a la buena convivencia y a la mala convivencia en este caso. Los que llevaban a la mala convivencia, justamente los ruidos que hacían los jugadores, la falta de presencia de la autoridad y la vulneración de los derechos fundamentales de los vecinos. Y las buenas acciones pues fue por parte de los vecinos el comunicarse con Rotafono del RPP para denunciar este caso y así traer la presencia de la municipalidad y tome acciones en este caso. En conjunto, la pluralidad no hubo respeto a la pluralidad y tampoco hubo tolerancia por parte de los jugadores a los vecinos, porque como lo vimos, los máximos de felicidad se impusieron a los mínimos de justicia. Cuando esto sucede, pues no puede haber una buena convivencia, ya que los dos deben convivir democráticamente en equidad, tanto los máximos de felicidad como los mínimos de justicia. Mi nombre es Anderson Josué Caico Marca y como dijo mi compañero al principio, los vecinos del RIMAC denunciaron mediante el rotafono de RPP constantes ruidos hasta altas horas de la noche por parte de algunas personas que se quedaban jugando fútbol, lo cual afectó su descanso y su tranquilidad. Ahora, antes de comenzar con el análisis del tema, quisiera mencionarles dos conceptos importantes. Uno, el respeto, el cual es tratar de manera justa y valorar a una persona. Dos, el diálogo, el cual es comunicarnos de manera asertiva para llegar a acuerdos. En este caso, no hubo respeto de parte de los jugadores, quienes que, pese a la queja que los vecinos habían dado, siguieron con sus actividades, afectando de esta manera a los vecinos y vulnerando su derecho a la tranquilidad y descanso, que está estipulada en el artículo 2, inciso 22. También hubo una falta de diálogo por ambas partes, ya que no se llegó a una solución que pudiera de alguna forma solucionar este problema. Esta falta de respeto y falta de diálogo pueden ocasionar algunas consecuencias, como la pérdida de cohesión comunitaria, la vulneración de derechos y sobre todo la confianza entre vecinos. Ahora, pasando al tema de solidaridad, la cual se define como el actuar de manera justa y responsable para ayudar a una persona. En esta situación no hubo una clara solidaridad de ambas partes, ya que no se buscó ayudar o buscar una solución o bienestar común. No hubo una búsqueda del bien común, ya que solo se priorizaron intereses propios. De parte de los jugadores solo buscaron su propia diversión, sin importarle las consecuencias de sus propias acciones. Esta falta de solidaridad y falta de buscar el bien común pueden ocasionar algunas consecuencias como la vulneración de derechos que había dicho al principio,
roces entre vecinos y sobre todo la actuación de algunos agentes externos, que en este caso fue el rotafono de RPP, en el cual los vecinos llegaron y digamos que mencionaron su caso e hicieron público esta situación.